Interestelar, con Jaime Maussan. Esto es Interestelar. Soy Jaime Maussan. Tim Gallaudet, teniente retirado de la Marina de los Estados Unidos y exdirector general de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la NOAA, bueno, la que realmente da el clima en todo el mundo, sin duda una de las más reconocidas asociaciones, está revelando que ha sido encontrada la Atlántida. No está dando a conocer el lugar, sin embargo sí nos dice que después de realizarse un estudio muy profundo de casi 10 años, se pudo determinar a través de todas las claves que dio Platón cuál era el lugar más aproximado y entonces fue encontrada. Al menos eso es lo que dice y que muy pronto se dará a conocer. Si esta noticia es real, entonces se confirmaría, como dice Platón, que esta ciudad tan avanzada fue destruida en un día o una noche, prácticamente de manera instantánea, lo cual correspondería claramente a la caída del cometa Clovis, que generó el Younger Dryas hace aproximadamente 12.800 años. Un evento que provocó una glaciación que duró aproximadamente 1000 años. Y esto estaría relacionado directamente al nacimiento de esta cultura, de este centro ceremonial de Göbekli Tepe que guarda tantos misterios. Vaya historia, fascinante historia, que aquí le presentamos. Tengo un acuerdo de confidencialidad sobre esto. No puedo decir mucho más, pero estoy con un equipo de arqueólogos y geólogos muy respetados que creemos que encontramos la región en el Atlántico. Encaja con todas las descripciones de los diálogos de Platón, donde habla largo y tendido sobre la Atlántida. Estas fueron las palabras de Tim Gallaudet, teniente retirado de la Marina de los Estados Unidos y exdirector de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, quien en entrevista para el investigador Jesse Mitchells señaló que al parecer la mítica Atlántida ha sido hallada. Con las dimensiones reales del ancho del canal y el sistema y otras características que no voy a mencionar porque no quiero que se revele la ubicación, pero creemos que encontramos un área. Tenemos una batimetría exclusiva y es de muy alta resolución. Y la región que él señala, básicamente, tiene un montón de características que corresponden exactamente a como la describió Platón. Así que justo hoy tuve la novedad más increíble. No puedo decir quién, pero un investigador con muchísimos recursos, con un barco de alta gama y un vehículo operado a control remoto, quiere recibir el informe. Esto pasó hoy, y estoy súper emocionado porque este tipo podría hacer que esta expedición se dé este verano. Él puede hacer lo que le dé la gana con eso, y si de verdad siente la necesidad, podríamos estar usando en esa cosa muy pronto. Al continuar con la charla con Jesse Mitchells, Gallaudet reveló que existe un personaje cuya identidad no desea hacerse pública por el momento, y que sería quien está financiando esta operación. Así que él, como es médico de emergencias, un trabajo estresante. Entonces, los fines de semana se ponía a buscar cosas que le parecían interesantes. Y como que se metió en esa madriguera de conejo de la Atlántida y empezó a leer los diálogos originales y a hacer, y en poco más de 10 años, fue recopilando una gran cantidad de información geológica y arqueológica de código abierto, y empezó a buscar asesores. Está sumando gente, así que me alegra mucho ser un asesor reciente. Entré solo por mi experiencia en oceanografía y lo que hice, así que lo puse en contacto. Lo dicho por el señor Tim Gallaudet no es un asunto menor, ya que, como señalamos, se desempeñó como administrador de la NOAA entre los años 2017 y 2019, la principal agencia científica del gobierno estadounidense dedicada al estudio de los océanos y la atmósfera. Por ello resulta relevante su referencia al descubrimiento de la ubicación de la legendaria Atlántida, considerada durante siglos un mito de la antigüedad. La historia fue narrada por primera vez por Platón, filósofo griego que vivió entre los siglos 5 y 4 antes de nuestra era. El relato aparece en sus diálogos Timeo y Critias, escritos alrededor del siglo IV a.C.
Platón afirmó que la información procedía de Solón, uno de los grandes legisladores de Atenas, quien habría conocido la historia durante un viaje a Egipto. Según el relato, la Atlántida era una poderosa isla con grandes construcciones, canales, riquezas naturales y una sociedad organizada. Finalmente, después de una gran catástrofe de terremotos e inundaciones, la isla desapareció bajo el mar. ¿Tendría relación con el llamado Younger Dryas? Al regresar, analizaremos esta posibilidad extraordinaria. ¿Qué sabemos de Platón? ¿Qué sabemos de la Atlántida? De acuerdo a Platón, la Atlántida se habría hundido 9000 años antes a partir de Solón. Solón es un personaje griego de aproximadamente 900 años antes de Platón, lo cual nos lleva probablemente 1500 años antes de Cristo. Y si a esto le sumamos los 9000 años más los 2000 años desde Cristo, ahora estaríamos muy cerca de la fecha de este cometa que cayó y que provocó un verdadero cataclismo. Y si esta era una isla a la mitad del océano, pues fácilmente fue destruida por las inmensas olas, los tsunamis que se generaron a partir de la caída de decenas, quizás cientos de fragmentos de este cometa que era de casi 100 kilómetros y que se partió cuando pasó cerca del Sol. Göbekli Tepe es un centro ceremonial al sureste de Turquía, donde pues quedaron plasmados en este centro ceremonial algunas fechas que sitúan la caída exacta de este cometa. Un lugar que tenía claramente conocimiento astronómico, pero estamos hablando de un tiempo, de hace 12,000 años o un poco más, en el que pues no existía ninguna cultura. Se dice que no existía la agricultura. Se dice que fue erigida por personas, grupos de cazadores-recolectores. Eso es literalmente imposible. ¿Quién llegó ahí? ¿Quién dio este conocimiento? ¿Podrían haber sido sobrevivientes de la Atlántida? ¿Podrían haber llevado ahí esta cultura? ¿Podrían haberla llevado a otros lugares del mundo? Quizá esa es una de las grandes claves que tendremos que descubrir muy pronto para conocer el verdadero pasado de la humanidad. Existe un vacío que desconocemos por completo. Cada vez queda más claro que no conocemos la verdadera historia. Por eso aquí tratamos de contársela como una posibilidad muy real. Sin duda que lo expresado por el señor Tim Gallaudet ante la posibilidad de que la Atlántida ya haya sido hallada nos remite en el tiempo para recordar el origen de esta historia extraordinaria. Esta se menciona por primera vez cuando apareció en la obra del filósofo griego Platón, quien durante el siglo IV antes de nuestra era incorporó su relato en los diálogos de Timeo y Critias. De acuerdo con Platón, la Atlántida era una gran isla situada más allá de las columnas de Hércules, tradicionalmente identificadas con el estrecho de Gibraltar. La describió como una potencia organizada con una sociedad compleja, grandes construcciones, canales, recursos naturales y una importante capacidad marítima y militar. Según el relato de Platón, habría sido una gran isla oceánica, con una región central relativamente llana, rodeada por montañas y con una ciudad avanzada construida mediante anillos concéntricos de tierra y agua. El relato llegó hasta él a través de una tradición atribuida a Solón, quien habría recibido la información de sacerdotes egipcios. Si se toma literalmente la cifra proporcionada por Platón y se calcula desde la época de Solón, el acontecimiento se sitúa aproximadamente alrededor del año 9600 antes de nuestra era. Esta fecha coincide con uno de los grandes cambios climáticos de la prehistoria, el final del Younger Dryas o Dryas reciente. Su origen se remonta alrededor de 12.900 años, cuando un cometa denominado como Clovis impactó a la Tierra, precipitándose en múltiples pedazos, dando paso al señalado Younger Dryas. Durante el desarrollo del mismo, la teoría señala que la Atlántida resistió aislada, pero sus recursos menguaron mientras se gestaba el cataclismo. Hacia el 9600 a.C., el fin del periodo llegó con un brutal y repentino calentamiento global. Los hielos se derritieron masivamente,
desatando inundaciones apocalípticas. El nivel del mar subió de golpe, devorando las últimas defensas de la debilitada metrópolis. Los atlantes sobrevivientes huyeron en barcos viendo cómo su milenario imperio quedaba sumergido bajo el abismo. El Younger Dryas terminó hace unos 11.700 años, durante la transición entre la última glaciación y el Holoceno. Fue un periodo de cambios climáticos abruptos, caracterizado por un marcado enfriamiento en amplias regiones del hemisferio norte. Su final dio paso a una etapa climática más estable, acompañada por profundas transformaciones ambientales. De acuerdo a analistas e investigadores, existe una amplia posibilidad de que algunos sobrevivientes de la catástrofe de la Atlántida se desplazaran a distintos puntos del planeta, llevando consigo lo más sagrado para ellos, que era su sabiduría ancestral, la cual transmitirían a sus descendientes que pudieron haber fundado la también mítica Göbekli Tepe. Hacia el año 9600 antes de nuestra era comenzó el desarrollo de Göbekli Tepe, en la actualidad Turquía. El sitio contiene estructuras monumentales levantadas por comunidades de cazadores-recolectores. Sus grandes pilares de piedra, algunos de varios metros de altura, presentan representaciones de animales y diversos motivos simbólicos. La cronología vuelve a ser significativa. La fecha aproximada de 9600 a.C., obtenida de la referencia de Platón a los 9000 años anteriores a Solón, se encuentra prácticamente en el mismo periodo en que finaliza el Younger Dryas y comienzan las primeras fases monumentales de Göbekli Tepe. Las grandes transformaciones ambientales del final de la Edad de Hielo pudieron favorecer desplazamientos humanos y procesos de transmisión cultural que posteriormente quedaron integrados en nuevas sociedades. Cuando las aguas cubrieron Atlántida, algunos habitantes lograron escapar llevando consigo su mayor tesoro: conocimientos sobre las estrellas, los ciclos del cielo y la piedra. Durante generaciones caminaron por costas, montañas y llanuras, mientras transmitían fragmentos de la memoria de su patria. Finalmente llegaron a las tierras que hoy conocemos como Turquía. Allí, alrededor del 9600 a.C., comenzaron a levantar enormes pilares de piedra. Sobre ellos grabaron animales, símbolos y figuras que representaban los conocimientos conservados durante su largo peregrinaje. Göbekli Tepe pudo haber sido el primer gran monumento construido por sobrevivientes de aquella civilización perdida, no para reconstruir Atlántida, sino para preservar su memoria. La destrucción y hundimiento de la Atlántida nos lleva directamente a la destrucción y hundimiento del continente Mu, un continente que habría estado en el Océano Pacífico desde Hawái hasta la isla de Pascua. Y esto también, podría ser probable. Se han encontrado elementos como las ruinas que están en Yonaguni, en Japón, hundidas y que claramente demuestran que era una antigua civilización, o lo que se ha encontrado en la Micronesia, o lo que se ha encontrado inclusive en la isla de Pascua. Todos estos elementos se dice habrían formado parte de esta cultura, algo que nunca se ha podido demostrar, tal como la Atlántida. Sin embargo, las bases existen ahí para que algún día se puedan atar todos estos cabos y conocer el verdadero pasado de la humanidad, porque hasta el día de hoy, yo le aseguro, eso sí se lo aseguro, que conocemos muy poco, que la historia que nos han vendido es realmente eso, una historia supuestamente basada en hechos científicos que luego con el tiempo se transforman o se caen. Por tanto, pues tenemos que seguir investigando. Cualquier posibilidad es viable y eso es lo que tenemos que considerar y pensar, que tenemos que tejer el pasado de la humanidad para conocer la verdadera historia. Si existió la Atlántida, existió Mu, aunque la existencia de Mu proviene apenas de 1926, cuando James Churchward propuso que existió este continente, que él encontró las bases en algunas tablillas de la India, de la cultura Nakal, que nunca presentó y por tanto no se demostró. Y si las presentó, nadie las pudo leer.
Por tanto, pues ahí está la historia pendiente. Hay un gran número de defensores de esta idea y sugieren, a través de la presentación de evidencias, que fue real. Y le repito, si fue real Atlántida, ¿por qué no sería real Mu? Aquí le presento la investigación. El mapa del Océano Pacífico podría estar ocultando el mayor secreto de la historia humana. Recientes investigaciones internacionales han vuelto a poner sobre la mesa una hipótesis que la ciencia académica consideraba muerta: la existencia real de Mu, un gigantesco continente perdido que ocupó un área masiva extendida desde las islas de Hawái hasta los misteriosos monolitos de la isla de Pascua. Este vasto territorio, sumergido hoy bajo miles de metros de agua, empieza a revelar una alarmante conexión cronológica con otra leyenda clásica: el hundimiento de la Atlántida. La controvertida idea de Mu fue propuesta inicialmente en el siglo XIX por el coronel británico James Churchward, quien aseguró haber descifrado antiguas tablillas en la India que describían una civilización madre destruida por cataclismos. A su voz se sumó el erudito francés Augustus Le Plongeon, quien tras investigar las ruinas mayas en Yucatán, concluyó que esta cultura compartía raíces con el continente hundido del Pacífico. Durante décadas, ambos investigadores fueron tachados de visionarios románticos. Sin embargo, los mapas geológicos modernos muestran que la dorsal oceánica de esta región coincide con el área geográfica descrita por estos dos investigadores. El punto de inflexión definitivo se localiza en las costas de Japón, específicamente en las aguas de la isla de Yonaguni. Allí, a pocos metros de profundidad, reposan los restos arqueológicos de una monumental estructura escalonada que desafía la historia oficial. Para arqueólogos submarinos de vanguardia, no se trata de una formación rocosa natural, sino de las terrazas, rampas y canales de una metrópolis colosal tallada artificialmente en la piedra. Yonaguni sería el extremo noroccidental de las fronteras originales de Mu, una avanzada militar o religiosa de un imperio que dominaba el planeta. Otra gran interrogante es el origen biológico de sus habitantes. Las dataciones geológicas sitúan la inundación definitiva de estas estructuras de Japón entre el 11.000 y el 10.000 a.C., un convulso periodo de tiempo que coincide exactamente con el final del último periodo glacial. Las crónicas clásicas griegas, basadas en los textos de Platón, sitúan la caída definitiva de la Atlántida en el Océano Atlántico precisamente alrededor del año 9600 a.C. Esta coincidencia temporal resulta matemáticamente perfecta. La teoría más audaz de esta investigación periodística propone un éxodo global. Ante las primeras señales geológicas del inminente hundimiento de la Atlántida provocado por erupciones volcánicas masivas, grupos de sobrevivientes de la Atlántida, según la teoría, lograron cruzar el continente americano primitivo o navegar los mares del sur hasta refugiarse en el Pacífico. Aquellos refugiados originales se asentaron en las llanuras de Mu, aportando sus avanzados conocimientos arquitectónicos a la población local. Los habitantes de Mu no eran extraños a los atlánticos, eran sus hermanos de sangre o, en algunos casos documentados por las fechas, su descendencia directa. Estos descendientes heredaron la tecnología necesaria para levantar las imponentes murallas de Yonaguni o diseñar los planos arquitectónicos de los colosos que, miles de años después de la tragedia, sus sucesores tallarían de manera rudimentaria en la isla de Pascua. El trágico final de Mu fue idéntico al de su contraparte en el Océano Atlántico. El violento deshielo global al final de la glaciación provocó una rápida crecida de los mares sin precedentes históricos conocidos. El nivel del agua subió de forma abrupta, devorándolo todo y barriendo las ricas llanuras costeras. A esta gran crecida marina se sumó una cadena catastrófica de terremotos tectónicos recurrentes y tsunamis masivos que fracturaron la delgada corteza oceánica del Pacífico, sumergiendo las tierras bajas para siempre en un cataclismo global. Las actuales islas de Hawái y la isla de Pascua quedaron en medio de los mares en la inmensidad del mapa como las cumbres montañosas más altas de un territorio que desapareció en el abismo. Hoy, las terrazas sumergidas de Japón permanecen en un silencio absoluto, como el testimonio físico de que el agua siempre recupera lo que una vez le perteneció.
Quizá un ejemplo que revela esta situación, es decir, que nos encontramos en un momento similar, fue el descubrimiento de la ciudad de Troya en 1870, en Turquía también. Y pues resulta que se llevaron muchos años y fue a través de la Odisea de Homero que finalmente se encontraron todos los datos y fue localizada esta ciudad, pero pasaron 70 años de negación, de escepticismo, antes de que se aceptara que eran los restos de esta ciudad. La Atlántida pues ha llevado una historia similar. Quizá ahora estamos a punto de descubrirla. Y ojalá y que muy pronto también otras culturas como la de Mu puedan determinarse como reales, porque llenarían un hueco en la historia de la humanidad y podríamos entender más de nuestro pasado. Este fue pues un intento de Interestelar de presentar a usted pues todas estas posibilidades. Le repito, ninguna está aceptada científicamente, pero podríamos decir como siempre. Esperemos antes de que se dé la última palabra. Muchas gracias por acompañarnos. Yo lo espero en la siguiente emisión de Interestelar. Hasta entonces. Interestelar con Jaime Maussan.